Bienvenidos todos a este vídeo de la asignatura Fundamentos de Sistemas Informáticos, en el que vamos a estudiar el tema de los sistemas operativos, sobre el que versará el segundo de los casos prácticos de esta asignatura. Bueno, esta asignatura, Fundamentos de Sistemas Informáticos, lo venimos viendo, es una asignatura introductoria al grado en la que estamos viendo diferentes temas, diferentes conceptos. Vimos al principio de la asignatura algunas herramientas relacionadas con la competencia digital, la redacción de documentos, estuvimos hablando de Moodle, etcétera. De hecho, estáis haciendo una actividad al respecto que pronto se va a cerrar. Seguidamente hemos estudiado el tema de la gestión de proyectos. La semana pasada, si no me equivoco, tuvimos una sesión explicando la herramienta Project. También tenéis que hacer una actividad al respecto. Hoy vamos a ver el tema de los sistemas operativos y en adelante ya las sesiones que mantendremos serán para hablar del tema de las bases de datos. Como veis, son una serie de temas, todos importantes para el grado, no solamente para la asignatura, sino para lo que tenéis que estudiar más adelante en otras asignaturas, ¿de acuerdo? La asignatura, recuerdo, Fundamentos de Sistemas Informáticos, ¿no? Un sistema informático, como ya vimos, es un tipo de sistema en el que la información es el elemento central, información que entra al sistema, el sistema la procesa y devuelve una salida al usuario del sistema, ¿de acuerdo? Quizá apoyándose, como vimos, en una base de datos para resolver alguna necesidad de algún tipo de usuario, etcétera. Pues bien, hoy vamos a ver el sistema operativo. Os comenté que todo sistema informático, tenemos el ejemplo paradigmático del computador, debe estar gobernado por un software específico que se llama el sistema operativo, ¿no? Vimos que en los sistemas informáticos había una parte software y una parte hardware. Parte hardware, pues la parte, digamos, física, palpable, y la parte software, como ya sabéis, son los programas de usuario, las aplicaciones, etcétera. Les comentaba en la primera sesión de la asignatura que había un software específico que era el sistema operativo, específico, de carácter especial. Veremos a lo largo de la sesión de hoy por qué. Se trata de un software que precisamente va a gestionar el hardware que hay en el sistema informático, con el objetivo de protegerlo y de que el uso que se haga de él sea un uso responsable y legal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver qué es un sistema operativo, qué servicios nos ofrece. Hablaremos sobre los interfaces de usuario que nos proporcionan los sistemas operativos. También vamos a discutir acerca de un tema muy importante que son las llamadas al sistema. Veremos qué son. Y por último vamos a hablar de uno de los temas quizás más importantes, de uno de los roles más importantes que tiene un sistema operativo, y es de la gestión de procesos, que son programas en ejecución. Al final le vamos a echar un vistazo al enunciado del caso práctico, ¿de acuerdo? De momento todo bien, ¿alguna cuestión? Bien, yo me acabo de incorporar. Vale, tú eres... José Abad. José, entonces estamos ya dos estudiantes, ¿verdad? No hay ninguno más. Vale, espera un segundito, voy a volver a la sesión. Vale, tenemos a José y a Rubén, perfecto. Bien, José, tú también lo estás viendo bien, ¿verdad? Se ve bien la pantalla completa, ¿no? Perfecto. Sí, hoy tengo una conexión más estable, hoy fenomenal. Perfecto, José y Rubén. Bueno, os decía que el sistema operativo es un software especial que vamos a encontrar en los sistemas informáticos que tiene el objetivo de gestionar el hardware del computador, ¿de acuerdo? Para que se haga un uso responsable y adecuado de él. Y también tiene el objetivo de proporcionar al programador, la persona que diseña e implementa las aplicaciones informáticas, una interfaz para que esas aplicaciones puedan interactuar con el hardware, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos básicamente las dos características principales del sistema operativo. La primera es que es el gestor de los recursos hardware. Por ejemplo, todo sistema informático va a tener un procesador, que es el que ejecuta las instrucciones de los programas, ¿no? Pues bien, en un entorno más o menos realista habrá muchos programas intentando ejecutarse en un mismo procesador. Por tanto, el sistema operativo es el que se va a encargar de gestionar, de repartir, por decirlo de alguna manera, ese recurso, ¿de acuerdo? Los recursos en un sistema siempre van a ser limitados, nunca van a ser infinitos. Sin embargo, va a haber muchas peticiones hacia esos recursos. Por tanto, hay que repartir esos recursos, gestionarlos de forma adecuada, ¿vale?
La segunda visión del sistema operativo es como una interfaz con el hardware, ¿de acuerdo? No solo lo va a gestionar, sino que va a ser la barrera que va a estar entre el hardware y el resto de software, ¿de acuerdo? Podemos pensar en un ordenador en el que hay muchas aplicaciones ejecutándose y esas aplicaciones van a querer acceder, por ejemplo, al disco duro del sistema informático, en este caso del computador. Pues bien, el sistema operativo es el que se va a encargar de gestionar esos accesos al disco duro. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para que no haya una aplicación maliciosa que pueda dañar el disco duro o borrar información del disco duro. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, digamos de alguna manera, el sistema operativo va a hacer las veces de barrera. Se va a poner delante del hardware con el objetivo de protegerlo. ¿Vale? Así pues, cada vez que lleve una petición de una aplicación para acceder a un recurso hardware, el sistema operativo la va a estudiar y si es una aplicación, si es una petición coherente con lo que el sistema operativo tiene registrado, se procederá a cursarla, pero si no, pues se abortará, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que una aplicación, el sistema operativo le ha asignado una zona de la memoria. La memoria, bueno, sabéis que es una parte fundamental de todo sistema informático en el que se almacenan los datos y las instrucciones de los programas que se están ejecutando. Pues bien, si una aplicación intenta acceder a la zona que el sistema operativo le ha reservado, pues el sistema operativo no pondrá ninguna pega. Pero si intenta acceder a una zona fuera del espacio reservado, en ese caso el sistema operativo sí que debe de evitar, porque seguramente se tratará de una aplicación maliciosa que quiera acceder a una zona de memoria a la que no le está permitido. Por ejemplo, para hacerse con el control de la máquina. Podéis suponer de lo que os estoy contando que la seguridad, por tanto, es uno de los principales servicios que ofrece un sistema operativo. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión hasta el momento, José, Rubén? No, de momento no. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos los servicios que ofrece un sistema operativo y luego vamos a profundizar en algunos de ellos. En otros no tanto, porque no son tan relevantes para los fines de esta asignatura. En primer lugar, el sistema operativo ofrece una interfaz con el usuario. Esto es sencillo de comprender. Nosotros cuando arrancamos un ordenador, por ejemplo, si tenemos Windows, pues inmediatamente lo primero que se hace es cargar el sistema operativo y se nos muestra una serie de pantallas para que nosotros podamos hacer cosas dentro del sistema. Podamos, por ejemplo, ver los ficheros que hay en el disco duro o podamos ejecutar diferentes aplicaciones, ¿vale? Hay sistemas que están más orientados a interfaces gráficas, otros a consolas, etcétera. Bueno, ya hablaremos de esto. El segundo servicio fundamental es ejecutar los programas. El sistema operativo es el que se encarga de ejecutar los programas, ¿de acuerdo? Nosotros, como usuarios, podemos solicitar que un programa empiece a ejecutarse, pero es el sistema operativo el que estudia nuestra petición y, si todo está correcto, ejecuta el programa, ¿vale? O sea, es una función del sistema operativo ejecutar otros programas. Tercer servicio, operaciones de entrada-salida. Cuando una aplicación o un usuario directamente quiere introducir datos en el sistema o recibirlos del sistema, todo ello pasa a través del sistema operativo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos introducir datos a través del teclado para escribir un documento en LibreOffice, por ejemplo, nosotros en realidad no estamos escribiendo directamente sobre el documento. Nosotros estamos escribiendo en el teclado y esas órdenes que nosotros le mandamos por el teclado, esos caracteres, pasan directamente al sistema operativo. Él es quien los procesa y seguidamente, como ven que corresponden a la aplicación que está abierta, pues los pone en la aplicación correspondiente que hace lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con la salida, ¿de acuerdo? Nosotros podemos mandar imprimir un documento a la impresora. Pues bien, en realidad no estamos mandando directamente el documento a la impresora, sino que lo mandamos al sistema operativo y es el sistema operativo el que lo coge, lo gestiona y a partir de ahí lo envía a la impresora cuando él estime, planifique oportuno. Manipulación del sistema de ficheros, ¿de acuerdo? El sistema operativo siempre nos va a proporcionar una estructura para almacenar nuestros ficheros y para poder trabajar con ellos, ¿no? Para poder crear carpetas, mover ficheros de un lugar a otro, eliminar ficheros, eliminar carpetas, etcétera. Todo eso lo podemos hacer gracias al sistema operativo.
Y luego también hay otros servicios que, bueno, no por ponerlos aquí al final son menos importantes, también son muy importantes. De hecho, luego vamos a hacer una actividad, un caso práctico relacionado con algunos de ellos. El primero de ellos, asignar los recursos a los programas. Lo hemos visto antes, era un servicio fundamental. Los programas se ejecutan, necesitan acceder a los recursos de la máquina. Pues bien, el sistema operativo es el que se va a encargar de asignárselos. El sistema operativo también lleva la contabilidad de la máquina. Esto es como si fuera una empresa en el que hay gastos, hay que llevar la contabilidad. Por ejemplo, la contabilidad de cuánto disco duro se lleva ocupado, cuánto disco duro queda libre, etcétera, ¿vale? O cuánta memoria se está utilizando en un momento determinado o a qué medida de carga está el procesador en este instante, ¿vale? Por supuesto, como ya habíamos dicho antes, la protección y la seguridad. El sistema operativo ofrece mecanismos para crear perfiles de usuario que acceden a la máquina con unos permisos determinados. Pueden hacer y no pueden hacer otras cosas. Y también la seguridad, impedir que terceros, de manera malintencionada, accedan a un sistema informático con el objetivo, pues, de robar información confidencial, por ejemplo, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Consideráis esto más o menos interesante? ¿Erais conscientes de que un sistema operativo hacía todo esto? A ver, contadme un poquito y así descanso yo también un poquillo. Contadme, chicos. Bueno, yo a grandes rasgos, en principio todo lo que estás contando, más o menos lo tenía aprendido. O sea, por ahora es más o menos lo que tengo entendido. Perfecto. Bueno, vamos a intentar profundizar un poquito más y también en la actividad, ¿de acuerdo? Para que, bueno, suponga un extra a lo que ya conocéis. Bueno, en relación con el primero de los servicios que os decía, interfaz, pues bueno, ya sabéis que hay sistemas operativos que tienen un intérprete de comandos, se suele llamar shell, basados en líneas de texto, ¿no? Nosotros escribimos comandos y el sistema los va procesando, comandos escritos. Y también tenemos interfaces gráficas de usuario, por ejemplo, basadas en ventanas, como las que solemos encontrar en los sistemas Win32, ¿vale? Bueno, también tenemos sistemas que tradicionalmente se han basado en intérpretes de comandos y lo siguen haciendo, pero que además proporcionan una interfaz gráfica, ¿eh? Como por ejemplo nosotros el que usamos en el trabajo en Audima, que es un sistema operativo Ubuntu, ¿vale? Tiene su terminal, su intérprete de comandos, pero también tiene un sistema de ventanas. Bien, las llamadas al sistema. Este es un tema importante. Bueno, como os he dicho, nosotros, o bueno, o más bien los informáticos, bueno, vosotros también, por supuesto, podéis programar, desarrollar aplicaciones informáticas que en un momento determinado necesiten acceder a los recursos de la máquina. Por ejemplo, una aplicación que necesite en un momento determinado abrir un fichero para leer de él o para escribir en él, una vez que ha terminado de trabajar con él, cerrarlo, o también puede que desarrollemos una aplicación que necesite esperar a que otra aplicación termine o algo por el estilo, ¿vale? En fin, se nos pueden ocurrir en múltiples circunstancias en las que el programa, el software, las aplicaciones van a necesitar de servicios al sistema operativo. Pues bien, para hacer todas estas cosas, en realidad, en los programas que nosotros desarrollamos, lo que hacemos es invocar rutinas del sistema operativo. Rutinas son fragmentos de software, ¿de acuerdo? Para ello, el sistema operativo proporciona una interfaz de esas rutinas, ¿vale? Una interfaz de lo que se denominan llamadas al sistema, es decir, las aplicaciones van a poder invocar al sistema operativo para pedirle que éste haga algunas cosas, ¿de acuerdo? Los sistemas operativos, API, bueno, es interfaz, ¿vale? Suelen tener una interfaz muy específica, con unas llamadas específicas. Por ejemplo, casi todos los sistemas de la familia Windows tienen una interfaz de llamadas que se llama Win32, ¿de acuerdo? Los sistemas Unix, Linux y Mac OS suelen tener una interfaz de llamadas que se llama POSIX, ¿de acuerdo? En fin, cada una de estas dos tiene sus diferencias, tiene una serie de llamadas, algunas son muy parecidas, la verdad, que permiten, pues, desde las aplicaciones invocar al sistema operativo para que haga cosas como las que os he puesto aquí, abrir un fichero, esperar por otro programa, cerrar el fichero, etcétera, ¿vale? Bien.
Continuamente venimos hablando pues, de programas que se están ejecutando. Pues bien, cuando nosotros en el sistema operativo mandamos ejecutar un programa, ese programa, una vez que empieza a ejecutarse, se conoce con el nombre de proceso, ¿de acuerdo? Un proceso, por tanto, es un programa en ejecución, como veis aquí. Bien. Nosotros, imaginaos que arrancamos un programa, empieza a ejecutarse y, aunque a nosotros no nos lo parezca, los programas detienen su ejecución ante diversas circunstancias. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos como que el programa se está ejecutando continuamente, pero no es así, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el programa detiene y reanuda su ejecución tan rápido que a nosotros nos da la sensación de que es una ejecución continua, pero la verdad es que no es así. Ante diversas circunstancias, los programas se detienen. Por decirlo más correctamente, los procesos se detienen, ¿de acuerdo? Estas circunstancias se conocen con el término interrupción, interrupciones, ¿de acuerdo? Y bueno, hay de diferentes tipos. Por ejemplo, un programa se puede detener por una excepción, por lo que se denomina una excepción, que es una circunstancia que hace que el programa no pueda continuar bajo ningún concepto. Por ejemplo, en un programa se hace una operación aritmética que es una división por cero. En ese caso, entonces, el procesador detecta que se va a hacer esa operación, informa al sistema operativo y este no tiene más remedio que abortar la operación. O también puede suceder que en un momento dado un programa necesite acceder a memoria, pero ésta se ha roto por una subida de tensión, por ejemplo, y el sistema no puede ofrecer ese servicio y el programa tiene que terminar, ¿vale? Habitualmente, ¿cómo suelen terminar estos programas? Por ejemplo, en Windows, que seguramente todos estáis familiarizados. ¿Qué ocurre cuando hay una excepción en Windows? ¿Os ha Pues pasado alguna vez? ¿Qué sale? ¿Qué podéis ver que sale? un mensaje de error. Efectivamente, sale el típico mensaje de error que nos dice, bueno, el programa no ha La podido... pantalla azul, ¿no? Esta. La pantalla azul también, ¿vale? Y a veces, pues, incluso tenemos que reiniciar el ordenador o se reinicia el mismo solo, ¿vale? Eso pueden ser causado por excepciones, como las que vemos aquí. También hemos visto antes las llamadas al sistema, ¿vale? Las llamadas al sistema. Os he dicho que en determinados momentos de su ejecución los programas necesitan un servicio del sistema operativo, lo llaman, lo invocan y tienen que esperar, ¿vale? Es decir, yo invoco al sistema operativo y el sistema operativo no me responde inmediatamente, ¿eh? El sistema operativo, primero, cuando yo le pido algo, lo primero que me hace es, bueno, ponte aquí en la cola de espera porque tengo mucho trabajo y cuando termine de gestionar lo que tengo pendiente, entonces te atiendo, ¿vale? Entonces, cuando un programa invoca a una llamada del sistema operativo, el programa se detiene, el proceso se detiene, ¿vale? Y luego también podemos tener interrupciones que se denominan externas, que están causadas no por la propia ejecución del programa, sino por elementos externos al procesador, por ejemplo, dispositivos de entrada-salida, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que hemos solicitado una acción al disco duro. El disco duro, como sabéis, es muy lento comparado con el procesador. Por tanto, cuando una aplicación necesita acceder al disco duro, lo que hace es cursar una petición y quedarse en espera, ¿vale? Pues bien, el disco duro, cuando termina de cursar la petición, tiene un controlador, que también es un software, que bueno, genera una interrupción para avisar al programa que estaba esperando de que el dato ya está listo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo también de interrupción de carácter externo, ¿de acuerdo? En fin, en definitiva, interrupción, cualquier circunstancia que hace que el programa o el proceso se detenga, ¿vale? Por las causas que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Bien. El sistema operativo, como os he contado antes, tiene como una de sus misiones fundamentales ejecutar procesos, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, como el sistema operativo es un software en sí, es decir, es un proceso en sí, o un conjunto de procesos, para ser más exactos, hay que distinguir de alguna manera entre él y los demás, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando los demás hagan algo, ejecuten, pues lo hagan de forma controlada. Si lo hace el sistema operativo, él tiene privilegio para hacer lo que quiera. Entonces, se dice que el sistema operativo ejecuta en modo núcleo o modo privilegiado.
teniendo permiso para hacer cualquier acción sobre el computador, acceder a cualquier recurso, gestionar los procesos de la forma que cree conveniente, que tenga programada, etcétera. Y luego los programas ejecutan en modo usuario, ¿de acuerdo? En modo usuario, ¿qué significa? Pues que no tienen acceso a todas las instrucciones del procesador, no tienen acceso a toda la memoria principal del computador, no tienen acceso al todo el sistema de entrada-salida, probablemente no tienen acceso al todo el disco duro, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, una preguntita. Por tanto, cuando el ordenador arranca, entonces, ¿en qué modo arranca? ¿Qué pensáis? En modo núcleo. En modo núcleo, porque lo que hace el computador cuando arranca es ejecutar el sistema operativo, ¿vale? Ya lo hemos visto antes, es lo primero que nos aparece. Perfecto. Por ejemplo, si yo ya me he arrancado el sistema operativo y le digo al sistema operativo, quiero ejecutar esta aplicación, por ejemplo, un explorador, ¿vale? Un navegador web. ¿En qué modo ejecutaría ese navegador web? El usuario, ¿no? Modo usuario, ¿vale? Modo usuario es una aplicación que ha mandado ejecutar el usuario, que se escapa ya fuera del sistema operativo, ejecuta un software ya ajeno al sistema operativo y por tanto hay que ejecutarla en modo usuario, aunque siempre tenga la supervisión del sistema operativo. Perfecto. Por tanto, uno de los principales objetivos de los hackers cuando intentan hackear una máquina, ¿cuál es? ¿Qué Pues pensáis? hacerse con el modo privilegiado. Efectivamente, hacerse con el modo privilegiado y a partir de ahí ya dominan la máquina por completo, ¿de acuerdo? Suelen ser uno de las fallas que a veces encontramos en los sistemas operativos, ¿no? Y que con los diferentes parches se van corrigiendo, ¿no? Porque tienen deficiencias, agujeros de seguridad, que bueno, esto ya lo veréis en otras asignaturas más afines a las redes de comunicaciones y sistemas distribuidos, pero bueno, lo que hacen es, por ejemplo, hacerse en modo privilegiado para ejecutar código propio, código ajeno al sistema operativo, con el fin de hacer alguna acción maliciosa, recuperar información, robaros los datos personales, lo que sea, ¿vale? Bien, los sistemas operativos que ejecutan procesos, no todos ejecutan procesos de la misma manera. Por ejemplo, hay sistemas operativos, o más bien, para ser correctos, había sistemas operativos que se denominaban monotarea, en los cuales solamente puede haber un único proceso ejecutando en un momento, ¿vale? Bueno, en realidad, en monotarea hay un único proceso que se ejecuta por completo. Es decir, el proceso comienza a ejecutarse y hasta que no termina por completo no podemos pasar a ejecutar otro proceso. ¿De acuerdo? En contraposición a los sistemas monotarea, que digo que ya prácticamente no hay, están los actuales, que son casi todos multitarea, en el cual varios procesos pueden coexistir, cohabitar al mismo tiempo, ¿vale? Os pregunto, ¿en los sistemas operativos actuales puede haber varios procesos ejecutando en un mismo instante de tiempo en el procesador? Yo creo que sí, ¿no? Por eso hay múltiples procesadores. Efectivamente, si hay múltiples procesadores no habría problema, podría estar cada uno ejecutando en cada procesador. Por ejemplo, si tenemos un multiprocesador, que es bastante frecuente encontrar hoy en día ya, por ejemplo, con 4 núcleos, con 4 procesadores, podríamos tener 4 procesos ejecutándose en paralelo, ¿vale? ¿Y si tuviera un único procesador? Pues no. En ese caso, si tuviera un único procesador, no podría en un instante determinado ejecutar dos procesos, eso está claro. Entonces, ¿qué hace el procesador para dar la sensación de que sí se están ejecutando muchos? Porque vosotros seguramente en vuestro ordenador, cuando entráis, no abrís solo el navegador, abrís el navegador, abrís procesador de textos, abrís la calculadora, abrís lo otro, ¿vale? Entonces, lo que hace el sistema operativo es permitir que un usuario pueda de alguna manera abrir varias aplicaciones a la vez, pero lo que va haciendo es repartir el procesador a cada una de esas aplicaciones en franjas de tiempo, slots de tiempo, ¿de acuerdo? Suelen ser slots más o menos largos, ¿de acuerdo? Dependiendo del sistema operativo, que hacen que, bueno, se vayan turnando. El procesador, por ejemplo, hay un slot, lo ejecuta, lo utiliza una aplicación,
cuando termina ese slot de tiempo, el sistema operativo expulsa ese proceso y entra otro. Cuando termina el tiempo, lo expulsa y vuelve a entrar a otro, y así sucesivamente. Eso lo hace tan rápido el sistema operativo que da la sensación de que todos están usando el procesador al mismo tiempo, pero no es así en realidad, ¿vale? Es decir, se lo reparten en slots de tiempo. ¿Queda claro este concepto de multitarea? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, estamos hablando de los procesos, de cómo se ejecutan, de que es tarea fundamental del sistema operativo gestionar los procesos, pero no hemos visto el ciclo completo de ejecución de un proceso, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace, cómo lo hacen habitualmente los sistemas operativos. Repito, esto puede tener ligeras diferencias en función del sistema operativo. Bien, nosotros, imaginaos, como usuarios, arrancamos nuestro ordenador, se enciende el ordenador, se nos muestra la interfaz del sistema operativo y pedimos, por ejemplo, ejecutar una aplicación, por ejemplo, el navegador web, ¿vale? Entonces hacemos doble clic sobre el icono, por ejemplo, o lo ejecutamos con una línea de comandos y entonces ese proceso pasa al estado de nuevo. Es decir, hay un proceso nuevo. El usuario ha pedido ejecutar un programa y por eso se crea un proceso, ¿vale? En principio, el sistema operativo lo que va a hacer es admitirlo, admitir su ejecución, ¿de acuerdo? Salvo que, bueno, pues por ejemplo haya un límite de procesos ya ejecutándose y no se puedan ejecutar más, que también puede suceder, ¿no? Normalmente ese límite suele ser alto, pero podría ocurrir, ¿vale? El sistema operativo tiene un número de procesos fijo que se pueden ejecutar al mismo tiempo como máximo. En principio, digo, no habría ningún problema, el sistema operativo admitiría su ejecución y el proceso pasaría al estado de preparado, ¿vale? Es decir, está ya ahí listo para comenzar a ejecutar cuando el sistema operativo lo estime oportuno, ¿vale? Habrá otros procesos ejecutándose, en concreto otro proceso ejecutándose en el procesador y el sistema operativo lo que va a hacer es a través de un módulo que tiene, que se llama planificador, elegir en cada momento del tiempo cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar cuando el que está actualmente ejecutándose sea expulsado del procesador, ¿vale? Repito, es un módulo que se llama planificador. Hay múltiples tipos de planificadores, tenéis alguna información en el libro. Puede ser, por ejemplo, el que lleve más tiempo sin ejecutar, pues lo mete para que se ejecute, o también puede hacer algún tipo de ordenación con prioridades y así daría prioridad a ciertos procesos frente a otros, etcétera. En fin, al respecto de esto tenéis más información en el libro. Pues bien, estando en el estado preparado, cuando el planificador lo estime oportuno, el proceso va a pasar a estado en ejecución, ¿de acuerdo? Comenzará a ejecutarse y cuando el sistema operativo crea que ha terminado su slot de tiempo, volverá al estado preparado, ¿vale? A través de un tipo de interrupción específica que es aquella en la que el sistema operativo decide que ha terminado el slot de tiempo, ¿vale? En este caso volverá al estado de preparado. Y así, pues bueno, los procesos van alternando continuamente sus estados. Una pregunta, ¿cuántos procesos pueden estar en el estado en ejecución en una máquina, en un sistema informático? A ver, ¿me escucháis, José, Rubén? Sí, Sí, sí. sí. A ver, ¿cuántos procesos puede haber en el estado en ejecución? Solamente uno. Uno. Uno, bueno, en principio si hay un procesador, uno, ¿vale? Si hay n procesadores, puede haber hasta n, ¿vale? Este diagrama que veis aquí se podría de alguna manera replicar para cada uno de los procesadores que hubiera, ¿vale? Pero sí, si hay uno, pues uno. ¿Cuántos estarán en el estado preparado? Pues creo que todos los que quieran, ¿no? Bueno, todos los que quedan, bueno, pueden estar en otros estados, pero bueno, sí, en realidad todos los que queden, que estén preparados para poder continuar, ¿vale? Todos los que no estén esperando por nada, ya estén listos para poder seguir ejecutándose, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, estando un proceso en el estado en ejecución, pasa al estado bloqueado. Por ejemplo, cuando hace una llamada al sistema de tipo operación de entrada-salida en un disco duro,
¿vale? El disco duro ya os he dicho antes que es muy lento comparado con el procesador. Entonces, el sistema operativo no puede permitir que un proceso se quede en estado de ejecución esperando a que el disco duro termine su operación. No. Lo que hace es mandarlo aquí, al estado bloqueado, y cuando el disco duro, por ejemplo, termina de realizar la petición que la aplicación, en este caso el programa, el proceso, le ha pedido, pues le avisa, ¿vale? Y ya pasa otra vez del estado bloqueado al estado preparado, ¿vale? También puede ser, por ejemplo, cuando se realiza estando en ejecución, un programa pide al sistema operativo que le avise cuando otro proceso termine, ¿vale? Entonces, el sistema operativo, claro, tampoco puede permitir que un proceso que está esperando por otro esté manipulando, esté monopolizando el procesador. No, lo que hace es de nuevo es expulsarlo del procesador, lo pasa al estado bloqueado y cuando se cumple la condición de determinación de esa espera, pues el sistema operativo avisa al proceso que pasa de bloqueado a preparado, ¿vale? Bien, ¿qué puede ocurrir también? Que estando en el estado de ejecución, el propio proceso avise al sistema operativo de que ya ha terminado, ¿vale? Entonces, en ese caso, el sistema coge y pasa al estado de terminado el proceso, ¿vale? Y ya a partir de ahí terminaría. O también puede ocurrir que estando en el estado de ejecución se produzca alguna de las excepciones que os he dicho antes, por ejemplo, una división entre cero, un acceso a memoria, a una zona de memoria dañado que impida continuar el programa, etcétera, ¿vale? Se producen esa finalización normal o abrupta, el proceso pasaría al estado determinado, ¿de acuerdo? En fin, todos estos son los estados. Recapitulamos un poquito, un resumen. Cuando el usuario solicita ejecución, pasa a nuevo. El sistema operativo en principio lo admite, pasa a preparado. Cuando el planificador lo estima oportuno, pasa a estado de ejecución. Cuando consume su slot de tiempo, vuelve al estado preparado y así sucesivamente. Estando en ejecución también puede ocurrir que el proceso se bloquee porque está esperando una operación de entrada-salida o porque está esperando una condición o de otro proceso. Por ejemplo, imaginaos que se quieren comunicar a través de un mecanismo de comunicación y el proceso está esperando a que el otro proceso le ponga un dato, ¿vale? También puede ser. Entonces se bloquearía. Cuando la condición de bloqueo termina, el proceso vuelve al estado de preparado y cuando lo estime de nuevo oportuno el planificador, ejecutará. También puede ocurrir que estando en ejecución el proceso termine de forma natural o de forma abrupta pasando al estado determinado, ¿vale? Este es el modelo de procesos que habitualmente implementan los sistemas operativos. ¿Alguna duda al respecto? No, de momento no. ¿Vale? No. ¿Alguna cosa que os esté llamando la atención? ¿Algo nuevo que no supierais y que os esté llamando la atención? Yo al ver el tipo de estados, o sea, no sabía cuál era realmente el funcionamiento. Bueno, así más o menos ya podemos ponerle nombre, ¿no? Y podemos saber con más detalle qué es lo que está pasando por debajo, ¿no? Normalmente es el sistema, os he dicho antes, ¿qué pensáis? ¿Son los programas los que se ejecutan a sí mismos? Os hago esta pregunta. ¿Son los programas los que se ejecutan a sí mismos? Es decir, nosotros pensamos, no, yo le he dado, he abierto el icono y el programa se ha ejecutado. ¿Eso es del todo correcto? Sí, o sea, le has dado al botón, se ha ejecutado, porque nosotros se lo hemos mandado previamente, lo único que el proceso se ha ejecutado para ponerlo en marcha. Bueno, el proceso en realidad no se ha ejecutado, lo ha ejecutado el sistema operativo, ¿vale? O sea, todo esto que veis aquí lo ha hecho el sistema operativo, ¿vale? De hecho, lo que suele hacer el sistema operativo cuando le piden ejecutar una aplicación es coger el código de esa aplicación, incorporarlo a su propio código y ejecutarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que eso es lo que suele... Es el sistema operativo el que se ejecuta, el que hace que todos los procesos se ejecuten, ¿vale? Eso es importante, un detalle que es importante. De ahí que haya un problema cuando el sistema operativo ejecuta algo indeseado, ¿de acuerdo? Cuando damos algo, damos la ejecución de un programa indeseado, entonces las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿eh?
como por ejemplo suele pasar cuando picamos en la trampa y nos mandan algún virus a través de un ejecutable, ¿vale? Ejecutamos y el sistema operativo se fía porque nosotros le hemos dicho que lo ejecute como usuarios, pero ahí había código malicioso que se ha colado y se ha empezado a ejecutar y ha hecho algo indeseado, ¿vale? O sea que es el sistema operativo el que ejecuta los programas, ¿vale? O sea que en ese sentido es importante que eso quede claro y que sepáis las implicaciones que eso puede tener si ejecutamos cosas de procedencia desconocida o dudosa, ¿vale? Bueno, vamos a continuar un poquito hablando de cómo el sistema operativo gestiona los procesos y ya avanzando, porque bueno, ya no quería que la sesión se extendiera más de 45 minutos, de momento llevamos 37, vamos bien. Bien, vamos a hablar un poquito más de cómo gestiona el sistema operativo los procesos. Pues bien, lo que hace el sistema operativo es tener en memoria una zona especial para él, reservada para él, a la que no puede acceder nadie nada más que él, ¿de acuerdo? Por eso, si alguna aplicación consigue ejecutarse en modo núcleo, en modo privilegiado, puede acceder a esta zona reservada del sistema operativo y la que se puede organizar en el ordenador es tremenda, como podéis imaginar, ¿vale? Bien, en esa zona de memoria reservada para el sistema operativo hay espacio para una estructura de datos que es fundamental en el sistema operativo. Es una tabla de procesos. Una tabla en la que el sistema operativo almacena información sobre los procesos que se están ejecutando. ¿Para qué? Para llevar control y cuenta de ellos, ¿no? Bien, podéis ver esa tabla como una tabla con una serie de filas y una serie de columnas, ¿de acuerdo? En las columnas estarían el identificador del proceso, el estado en el que se encuentra, que será uno de los que hemos visto aquí, la prioridad, es posible que haya aplicaciones que se ejecuten con mayor prioridad que otra, el contexto son los registros del procesador, el valor que tienen los registros del procesador. Punteros a memoria, utilizada por el programa, por el proceso, etcétera, ¿vale? Bien, si estas son las columnas, ¿cuántas filas tendrá esta tabla? Os pregunto. ¿Cuántas filas tendrá esa tabla de procesos? Una por... Ujú. Joder, no me sale. ¿Una por qué? Por cada cosa que queramos hacer. Por cada proceso, ¿no? Tú Por cada querías decir proceso. una por cada petición, quizás. Sí, sí. Bueno, no, es una por cada proceso, ¿vale? Las peticiones el sistema las almacena en otro lugar, ¿no? La tabla de procesos almacena los procesos. Cada fila de esa tabla, cada entrada de esa tabla se llama bloque de control de procesos, ¿de acuerdo? Y tiene estos datos que vemos aquí. Bien, os he dicho antes el contexto del procesador. Bueno, no sé si lo sabéis, los procesadores tienen una serie de registros donde se almacena información, ¿vale? Información que el programa está utilizando de manera temporal para hacer sus operaciones, por ejemplo, operaciones aritméticas, sumas, rectas, etcétera. Bien, cuando un proceso está ejecutando entonces y el sistema operativo decide expulsarlo para dar cabida a otro proceso, ¿qué hay que hacer con el contexto? Pregunto. No sé. El contexto, repito, son los datos, por decirlo, por llamarlo de alguna manera llana para que lo entendáis, los datos que está manejando la aplicación que se está ejecutando en este momento, el proceso que se está ejecutando. Si el sistema decide expulsarlo para meter a otro, ¿qué hay que hacer con esos valores que están dentro del procesador? Es decir, es como si estuviera en mi casa, ¿vale? Me echan de mi casa y ahora viene un extraño a mi casa. ¿Qué tengo que hacer con las cosas de valor que hay en mi casa antes de irme? Sacarlas o extraerlas. Sacarlas efectivamente, ¿vale? Imaginaos que mi casa está llena de armarios. Esos armarios podrían ser los registros del procesador, donde guardo, pues en mi casa, pues yo guardo en mis armarios, guardo mi ropa, ¿vale? Pues bien, me van a decir que me tengo que ir de mi casa.
Los armarios no me los puedo llevar porque pesan mucho, pero la ropa me la tengo que llevar, ¿vale? Porque si no entra un extraño y se pone mi ropa, ¿vale? Pues lo mismo les ocurre a los procesos. Los procesos tienen armarios, que son repositorios de información donde almacenan sus datos, sus registros, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Sacarlos de ahí antes de que entre el siguiente proceso, porque el siguiente proceso va a coger con esos registros y hará lo que tenga que hacer, no lo sé, lo que hará. ¿Dónde los puedo guardar? ¿Dónde puedo guardar esa información? En la memoria RAM, ¿no? En este caso. Efectivamente, ¿vale? En la memoria RAM, lo guardo en la memoria RAM del ordenador, que para eso está, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, lo guardo en realidad aquí, lo guardo en esta tabla, que está en la memoria RAM, ¿vale? Lo guardo en esta tabla que tiene un espacio para el contexto, es decir, para los registros, ¿de acuerdo? Bien, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando lanzamos un programa para que se ejecute, el sistema operativo lo pone en estado nuevo y luego preparado y inmediatamente lo que hace es crear un nuevo BCP en la tabla de procesos, es decir, una nueva fila, ¿de acuerdo? Y la rellena y la va gestionando según el proceso vaya ejecutándose, cambiando de estado, guardando su contexto, etcétera. ¿Vale? ¿Queda claro ese concepto de cómo se ejecuta y cómo se almacena esta información de los procesos? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver otro tema que quiero que al menos os suene por si luego en el futuro, en las asignaturas de sistemas distribuidos, lo encontráis. Vamos, no por si lo encontráis, sino porque lo vais a encontrar y quiero que os suene desde ya, ¿vale? Y es objetivo de esta asignatura que os empiece a sonar. Y es el hecho de que los procesos se pueden descomponer en varios flujos de ejecución, llamados threads o hilos, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo un mismo proceso, pero en lugar de que se ejecute todo siguiendo un orden secuencial, lo que hago es descomponerlo en varios flujos de ejecución, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene eso? Que puede hacer código más manejable e interpretable. Es decir, pues puedo decir, pues es que voy a tener un hilo para hacer esta subtarea. Voy a tener otro hilo para hacer esta otra subtarea, ¿vale? Otra ventaja, que me permiten compartir memoria, ¿vale? Puede haber subtareas que compartan la memoria y que permitan que puedan interactuar entre sí. Por ejemplo, una escribiendo un dato en memoria que lee la otra, ¿vale? En fin, tiene muchas ventajas. Principal inconveniente de todo esto, que se requiere responsabilidad por parte del programador. ¿Por qué? Porque esos threads, esos hilos, se van a estar ejecutando en paralelo, ¿vale? Y puede haber problemas de concurrencia relacionados con esa ejecución paralela, ¿eh? Cuando tenemos un código de una aplicación, de un programa, y hay un solo hilo, pues yo sé que el programa va a empezar a ejecutar por la primera línea y va a terminar por la última. Pero si tengo varios hilos, pues ya no sé, porque el sistema operativo puede decidir que ejecutes el hilo número 1, luego el 3, luego el 2, luego el 7, luego el 5, no lo sé, ¿vale? Sí, tengo la ventaja de que el código es más manejable, interpretable y de que puedo compartir la memoria, pero tengo la desventaja del que el programador tiene que hilar muy fino, ¿vale? ¿Para qué? Para que no haya problemas de concurrencia, ¿vale? Estos problemas de concurrencia ya los veréis también en su día. Por ejemplo, dos hilos intentando leer o modificar un mismo recurso, ¿vale? Eso puede llevar a situaciones indeseadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos dos hilos que lo que quieren es leer una variable que está en memoria, X, y hacer algo con ella, ¿de acuerdo? Pues bien, el orden en el que hagan las operaciones es importante, porque, por ejemplo, imaginaos que primero la lee uno, ¿vale? Luego la lee el otro, luego la modifica el primero. Entonces, digamos que de alguna manera el segundo ya tiene un valor obsoleto de la variable que ya ha modificado el primero, ¿de acuerdo? Eso se llama intentar acceder a un recurso compartido y hay formas de solucionarlo que, como digo, veréis en la asignatura de sistemas distribuidos, ¿de acuerdo? Sobre todo, repito, intentar acceder a un dato, varios hilos al mismo tiempo. Eso puede llevar a una situación de que ese dato quede corrupto. Ya veréis por qué y demás, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo lo que quiero es que os suenen estos conceptos, ¿de acuerdo? Más o menos os ha quedado clara la idea, sin tampoco entrar en mayor detalle en lo que es. ¿Os queda más o menos claro cómo se gestionan los procesos y lo de los hilos?